libro de los Hechos relata la historia temprana de la iglesia cristiana, relata la historia primitiva, estos sucesos de cómo la iglesia a la cual pertenecemos el día de hoy se fue desarrollando a través del tiempo y cómo el Señor fue llevando el mensaje del evangelio a través de vasijas de barro como tú y como yo a lo largo y ancho del imperio romano. El libro de los Hechos tiene muchas enseñanzas para nosotros en la noche de hoy, pero vamos a concentrarnos en lo que estamos viviendo. Esta ha sido una semana bastante difícil. Siento que estamos cercados, que estamos rodeados espiritualmente hablando. Hemos sentido una pesadez espiritual como creo no la había sentido en ningún momento del ministerio y creo que aún del cristianismo, caminando con el Señor. Pero creo que también si eso está sucediendo es porque estamos en la dirección correcta. Estamos en la dirección correcta, estamos haciendo las cosas a las que tenemos que apuntar de acuerdo a la voluntad del Padre. Y tal vez nos estemos viendo como el pequeño David enfrentando a Goliat. Y particularmente esta semana el nombre del Señor Jesucristo ha sido bastante blasfemado, ha sido bastante vituperado a causa de aquellos que deberían exaltarlo. Pero más allá de lo que algunos pastores han hecho esta semana y han sido publicados en las redes sociales, usando el púlpito para decir vulgaridades y para proferir amenazas a otras personas o jactarse, lo que más duele en el corazón del genuino creyente es el apoyo que reciben esas personas, la aprobación que reciben de aquellos que deberían estar en ese momento exhortando. Hay publicaciones tremendas. Ayer veía una de un pastor de la ciudad en donde llegaba a decir que cuál era el problema, si el apóstol Pedro también dijo vulgaridades, cosas blasfemas verdaderamente, pero que mucha gente lo cree. ¿Y por qué lo cree? Porque no ha conocido el verdadero evangelio. Por eso la revolución de la cruz tiene que partir de allí, de dar a conocer el verdadero evangelio. Y créanme, hermanos, que no es fácil, pero tenemos que entender que ya hay tres respuestas anticipadas, que es el título de esta noche. Hay tres respuestas que han sido previstas por el Señor. Hay tres respuestas que la Escritura nos muestra que vamos a encontrar no solamente el día sábado, sino a lo largo de nuestra vida en Cristo, cuando querramos dar buen testimonio acerca del Evangelio. Amén. Vamos a Hechos capítulo 17, versículo 16, para ponernos rápidamente en contexto. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó. La palabra indignó hace referencia a que hubo en el corazón del apóstol Pablo malestar, hubo enojo en el corazón de Pablo, pero no solamente una rabia que algunos no logran entender, sino un dolor. Había indignación en el corazón de Pablo a causa de la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Se dice que en la Atenas de la época habían aproximadamente 25,000 altares, habían 25,000 lugares sagrados, es decir, habían 25,000 dioses a los cuales los atenienses y la gente que llegaba a visitar Atenas oraba. Es decir, era la capital de la idolatría en ese momento. Atenas reunía a la crema innata de la sociedad en la parte intelectual, pero al mismo tiempo reunía lo peor que puede haber en el ser humano y es la gran idolatría. 25,000 altares. Es una cosa tremenda, una cosa absurda. Lógicamente, para un hombre como Pablo, amante del Señor, que entendía que solo hay un Dios verdadero, ver 25,000 altares en una ciudad era algo absurdo. Se indignó, hubo algo en el corazón del apóstol Pablo al ver tantos ídolos. Versículo 17, iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y hablaba diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. Aquí hay una cosa bien importante porque es posible que tú y yo estemos indignados al escuchar lo que esos pastores hacen. Es posible que estemos indignados al ver también videos de personas que dicen llevar en el evangelio muchos años y se trenzan en la calle a vulgaridades y amenazas.
como también sucedió esta semana aquí en la ciudad. Pero ¿qué pasa con esa indignación? Porque muchos quedamos hasta allí, muchos llegan hasta el punto de, es terrible, pero ¿qué haces? ¿Qué sucede con esto? Porque para algunos la revolución de la cruz es algo que está allá al margen y algo que están haciendo unos cuantos hermanos de la iglesia. Amados, la revolución de la cruz no la inventó Misión Rescate, la revolución de la cruz nació en el corazón del Señor en Génesis capítulo 3. En el momento en que Adán y Eva caen, en el momento en que el hombre desobedece, Dios provee ese plan que lo tenía visto desde antes de la fundación del mundo, de rescatar a la humanidad a través de la muerte de la cruz de su Hijo Jesucristo. Amén. Esta revolución tiene que ver precisamente con no quedarnos en la indignación interna, sino el manifestarla. ¿Pero cómo? No gritando, no tirando piedras, sino predicando el Evangelio. Porque de eso se trata, amados hermanos. No se trata de levantarnos con pancartas, no se trata de generar más odio, se trata de predicar el Evangelio. ¿Qué hizo Pablo con su indignación? ¿A dónde llevó esa indignación? ¿Qué se produjo en el corazón de Pablo por esa indignación al ver a Atenas, la capital intelectual, volcada precisamente a la idolatría? El imperio griego, que fue el imperio conquistado por los romanos, era un imperio moralmente corrupto. Era de los imperios más perversos desde el punto de vista moral. Y esa inmoralidad encontraba precisamente mucho apoyo en Atenas, en Corinto, en toda esa parte de la región que hoy conocemos como griega. Pablo se va a la sinagoga, predica a los judíos y los gentiles. ¿Quiénes representan aquí la sinagoga? Los que tenían conocimiento del Dios vivo. Aquí tenemos un primer grupo, aquellos que conocían de Dios, aquellos que conocían de Jehová, aquellos que conocían de que solamente había un Dios por el cual o quien había creado todo el universo. A ese grupo se dirige, pero no se queda solo con ellos, sino que también va y habla, dice la escritura, y hablaba a diario en la plaza pública. ¿Con quiénes? Con todos los que estuvieran allí. A veces queremos predicarle únicamente al que tiene pinta de que va a aceptar el evangelio. A veces queremos compartir el evangelio únicamente con aquellos que se ven espirituales. Amado hermano, eso es algo sin sentido. Es como si saliéramos a la calle esperando que alguien se pusiera una camiseta, por favor, predícame. No, hermanos, Pablo fue a la plaza pública y predicaba y compartía el evangelio todos los días con todos los que estuvieran allí. Esos todos los que estuvieran allí involucra judíos, gentiles temerosos de Dios, pero también algunos de los adoradores de esos 25,000 ídolos paganos. Algunos de esos adoradores es lo que está haciendo Pablo al acercarse a predicar a las plazas. Tenemos que comprender esto. Amén. Ahora, la parte de los judíos y gentiles representaría para nosotros el día de hoy la iglesia, aquellos que conocen de Dios. Pero recuerda que los judíos conocían a Jehová, pero no habían entendido el evangelio. Ellos no habían comprendido que la salvación no vendría a través de las obras, no vendría a través de la ley, aunque los profetas lo anunciaron, pero no lo habían comprendido. Sin embargo, dentro de lo que conocían, estaban tratando de adorar a Dios. Y Pablo se dirige a ellos. Pablo se dirige a esa iglesia que no tiene las cosas claras, y precisamente en esa iglesia va a encontrar también mucha oposición. De hecho, en todos los viajes misioneros, Pablo siempre se dirigía primero a la sinagoga, donde encontraba gente que ya creía en Jehová. Pero también se dirige a los que nunca habían escuchado hablar de ese Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra y de todo el universo. Amén. Versículo 18. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían: parece que predica de unos dioses extranjeros. Para ellos era común la predicación religiosa, para ellos era común el discurso religioso, y lo que veían en Pablo era una religión más. Pensaban que Pablo estaba hablando de otro Dios al mismo nivel de los 25,000 dioses que ellos tenían en su ciudad. Pero ese no es lo que la predicación de Pablo. Pablo estaba hablando del único Dios verdadero. El día domingo salí con mi esposa, mi hija, estuvimos haciendo unas entrevistas, unos videos, y de las 7 personas con las que hablé,
católicos, cristianos, algunos que dicen, bueno, seguidor de Jesús, pero no me identifico en ninguno de los dos, encontré una cosa en común y es que todos, aunque decían seguir a Jesús, porque los 7 decían seguir a Jesús, ninguno consideraba que Jesús era el único camino de salvación. Lo que Pablo estaba predicando no era otro Dios, era el único Dios. Y ahí es donde la cosa se complica. Porque nosotros podemos hablar de Jesús y si presentas a Jesús dentro del ramillete de deidades, Jesús va a ser aceptado. Jesús es aceptado por muchas religiones como un gran maestro, por otros es visto como un buen profeta, otros como un hombre iluminado, algunos lo ven como un extraterrestre, aunque eso tiene sentido porque no es humano, pero no extraterrestre como lo entendemos nosotros, sino extraterrestre que viene de algún planeta lejano, Venus, Marte o otra galaxia. Pero mientras que tú pongas a Jesús en otro pedestal, no hay problema. El problema es cuando dices, es el único pedestal. Lo demás es falso. No hay otra posibilidad de salvación. No hay otra posibilidad de llegar al cielo. Es cuando Jesús se hace incómodo. Es cuando Jesús se hace exclusivista. Es cuando Jesús se muestra como un agente de odio. Porque la sociedad y aún muchos en la iglesia no están dispuestos a aceptar que solo hay salvación a través de Cristo Jesús. Que no hay otro camino. Que no hay otro nombre que le haya sido dado a los hombres mediante el cual haya perdón de pecados, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Tú tienes que entender esto, amado hermano, porque hacia allá es que tenemos que apuntar. La sociedad, el mundo, no necesita otro Dios, necesita el verdadero Dios. No necesita otra opción de salvación, necesita la única opción de salvación. Ese es el gran problema que hay en medio de la predicación hoy en día. Por el temor de no ofender, por el temor de no ser aceptados, muchos niegan y retroceden al momento de pararse firmes y decir solo en Cristo. Recuerdo hace unos años en un programa, el más visto de opinión en Estados Unidos, el show de Larry King, que es un periodista. Entrevistaron a uno de esos pastores de las iglesias más grandes en Estados Unidos y le dijeron, bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa con un musulmán que rechaza a Cristo? ¿Se va para el infierno? Le preguntó el periodista y, bueno, yo no te puedo afirmar eso. ¿Y qué pasa con un hindú y que sigue allá las enseñanzas de sus dioses, de sus elefantes se van para el infierno? Bueno, yo no estoy aquí para hablar del infierno, yo no sé, yo conozco muchos hinduistas buena gente y gente amorosa y da miedo, les da temor, pero hermano, piensa si no lo que está pasando en tu corazón tal vez hoy. Te da temor testificar de que solo Cristo. Puedes tener temor a decir, hermano, no hay otra posibilidad, amigo, vecino, compañero de trabajo, compañero de estudio, no hay otra posibilidad. ¿Es en Cristo o es en el infierno? Porque eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que Pablo estaba declarando. Ahora, la primera reacción que vemos acá es decir, oye, ¿qué son esas enseñanzas? Son bastante extrañas. ¿Por qué les parecían extrañas? Porque Pablo les hablaba de un único Dios. Eso era absurdo en una cultura donde cada cosa tenía un Dios. Había un Dios de la lluvia, había un Dios de los truenos, había un Dios del viento, había un Dios de las estaciones, había un Dios de la cosecha, había un Dios de la sequía, había un Dios para todo. 25,000 dioses dividido en el año no alcanza. Hay un calendario por ahí religioso que tiene el santo de cada día. Bueno, 25,000 dioses te alcanzan para ¿cuántos años? Es una cosa terrible. Y Pablo está hablando de un solo Dios. Y dice el versículo 21, el 19, entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Esta gente se sorprende con la predicación de Pablo, con las ideas que para ellos eran extrañas, pero no lo desechan inmediatamente, sino que lo toman y dicen, oye, ven, háblanos, vamos a llevarte donde están los líderes, donde están los eruditos de la ciudad, la gente intelectual de la ciudad. Dice, lo llevaron al concilio supremo o el Areópago, ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Ellos estaban viendo algo nuevo. Pero el problema es que ellos buscaban la novedad por moda, como hoy sucede muchas veces en medio
de la iglesia cristiana y sucede en el mundo. Lo nuevo atrae, pero pasa. Entonces estamos siempre pensando en las nuevas modas espirituales, en las nuevas modas evangélicas. ¿Cuál es el nuevo mover del Espíritu Santo? ¿Cuál es la nueva unción? ¿Qué es lo nuevo que está haciendo el Espíritu de Dios? Esa gente dice, ven, háblanos sobre esta nueva enseñanza. Verso 20. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. La atención de ellos fue capturada inicialmente. La atención de esta gente fue capturada por la predicación de Pablo. Sin embargo, en ese momento no hubo ninguna conversión. Dijeron, ven, háblanos un poco más de lo que estás hablando en la plaza. Verso 21. Cabe explicar que todos los atenienses, ¿cuántos? Todos, no eran unos cuantos, todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Esta era una ciudad filósofa. Allí estaba gente de mucho poder adquisitivo. No puede un pobre pasar todo el día hablando de las nuevas filosofías. Normalmente quienes se dedicaban a eso era gente de buenos recursos económicos, tenían cómo sustentar toda su vida y pasarse todo el día filosofando. Eso es lo que es como la estatua que hay por ahí, ¿no? Así, todo el día filosofando, eso es lo que dice la escritura, es verdad. Verso 22. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. No es el punto, pero es muy triste porque en la mayoría de las entrevistas que hice el día domingo, especialmente con los cristianos, el relato de Génesis, de Adán y Eva, ¿tú crees que es un relato literal, es la verdad para explicar el origen del universo, el origen de las cosas? ¿O tú crees que es más una fábula, un cuento para tratar de explicar el proceso evolutivo y todos iban por la segunda? Para muchas personas en la iglesia, Génesis no es más que un cuento para niños. Génesis es la manera bonita de contarle a la gente que no tiene capacidad intelectual el origen de las cosas. Pero no solo Génesis afirma que de Adán arrancó todo, aunque con eso es suficiente. Aquí en Hechos estamos viendo que Pablo predica nuevamente que lo mismo, de un solo hombre se creó todo. De un solo hombre inició toda la raza humana. No hubo ninguna evolución. Yo no vengo del mico. Si alguno todavía va a esos museos y dice, mira, saluda a tu bisabuelo. Yo no por ego, sino porque la palabra me dice que no vengo del mico, vengo de Adán. Amén. Eso dice la palabra. De un solo hombre, de Adán, creó todas las naciones de la tierra y de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Estaba diciendo algo tremendo, Pablo, estaba diciendo, mira, por sobre todos los dioses que ustedes tienen, por sobre todos los dioses que ustedes adoran, sin importar cuánta fe tengan ustedes, están engañados. Porque hay un solo Dios, el que yo les estoy presentando, el Dios del cual les estoy hablando. Él es el Dios creador. Él es el que determinó que su nación creciera y Él fue el que determinó que su imperio cayera bajo el imperio romano. Hay una cosa fuerte que está hablando aquí el apóstol Pablo. Los griegos habían sido conquistados por los romanos. Él es el que determina absolutamente todo. Verso 27. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Está diciendo algo, la vida de ustedes depende de quién, de ese Dios del que yo les estoy hablando, no del Dios al que tú adoras. Tú te mueves no gracias a ese otro Dios, te mueves porque el Dios del que yo te estoy hablando te permite moverte, como dijeron algunos de sus propios poetas.
nosotros somos su descendencia o hechura suya. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. Mira, Pablo estaba literalmente echando abajo toda la creencia de la ciudad más religiosa. 25,000 altares. Y Pablo estaba diciendo, todos esos 25,000 altares son falsos. Ustedes no están, ninguno de ellos es Dios. No están adorando a ningún Dios cuando lo hacen. No es Dios, se puede representar por ninguna figura hecha con manos humanas, ni de plata, ni de madera, ni de oro. No se puede. Pablo estaba atacando la médula de lo que era Atenas. Tienes que entender eso porque el amor no calla, como nos lo dijo el Señor hace unos días. Y realmente el misionero y el buen predicador va a confrontar la cultura de toda la sociedad. Nosotros estamos siendo llamados por Dios, no porque tengamos algo especial, desde Mateo capítulo 28, a ir y predicar el evangelio, a ser discípulos, pero no se va a poder hacer si seguimos tapando la verdad y seguimos queriendo ser políticamente correctos. No se puede, hermanos. No es posible. No es posible agradar al mundo y a Dios. No es posible agradar a la iglesia, a esa iglesia profesante, pero que no es genuina, y a Dios. Ayer leía un post de un pastor que decía, si tu amor por las almas perdidas es mayor que tu amor por Cristo, vas a terminar desdibujando el evangelio. Y muchos dicen muchas cosas y no predican la verdad porque no van a venir, se van a perder. Están perdidos si no conocen el verdadero evangelio. De eso se trata esto. Verso 30. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. ¿Sabes qué les acabó de decir Pablo a los atenienses? Ignorantes. Ahora, una cosa es que Pablo se hubiera reunido con los pescadores de la ciudad, con los agricultores de la ciudad, con la gente que hacía manualidades en la ciudad, pero Pablo estaba en el Areópago. Pablo estaba en el Congreso, para que te hagas una idea de dónde estaba Pablo. Estaba en el Congreso de la República, estaba hablándole al presidente, a los senadores, a los ministros. Dijo, ya el Señor pasó por alto toda su ignorancia. Ahora ellos no pensaban de vez en cuando. Recuerda que nos dice en el versículo 20 que todo el día, ¿qué se la pasaban haciendo? Pensando, estudiando. Ahora, que tú le digas a una persona que toda su vida la dedica a estudiar, bueno, mira, Dios ha pasado por alto toda tu ignorancia. ¿Te suena hermoso? ¿Te suena amigable? ¿Te suena como la mejor manera de presentar el evangelio? No, pero es que no es a la manera nuestra, no es como el mundo quiere recibirlo. Hay que decir que la verdad. Amén. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia. Fíjate que ya comienza a hablar de qué, del único Dios. Ya no habla de Dios, pasó por alto. Ya lo identifica. Habló el Dios, ahora dice Dios. Porque Pablo en su discurso sentó algo. No hay más dioses. El versículo 24 dice, Él es el Dios para separarlo de los demás. Pero en el verso 30 dice Dios sin el Él. ¿Por qué? Porque Pablo ya había echado abajo los demás dioses. Ya había dicho, no son dioses en absoluto, ya que de aquí en adelante en mi discurso, cada vez que me refiera a Dios, estoy hablando al único, me estoy refiriendo al único verdadero. Eso es osado, muy osado. No genera muchos amigos, pero es la verdad. Cristo es el único Dios a través del cual podemos ser salvos. Amén. No hay más. Ahora, no se conforma con esto el Espíritu Santo a través de Pablo. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda. Mira, la palabra es fuerte, Él manda. Hoy compartía con un hermano y hablábamos de cómo la mala presentación del Evangelio ha llevado a la gente a pensar de Dios como un Dios necesitado. Al hablar de, mira, ve a la iglesia porque es que Dios te anda buscando, Dios llora por ti, Dios en el cielo da vueltas desesperado, se coge el pelo porque tú no has llegado a la iglesia, Dios está gimiendo ahorita y suplicándote que vengas porque Él te ama, te ama, te ama, te ama.
Y es verdad que Dios nos ama, sí, Dios nos ama mucho, profundamente, la palabra lo dice. Pero cuando le muestras a la gente solo eso, ven a la iglesia por ese Dios, le estás mostrando un Dios, un Dios necesitado, un Dios lastimero, un Dios que necesita tu compañía, un Dios que si tú no estás, Él ya no es Dios. Pero la Biblia no me muestra eso. La Biblia me muestra que Dios está llamando al arrepentimiento, pero no porque te necesite, sino porque tú lo necesitas a Él. Porque sin Dios estás perdido, porque sin Dios estás condenado, porque sin Cristo, hermano, lo único que a ti te aguarda es el infierno. No importa si tus otros 25,000 altares te dicen que no. Porque el problema es ese, gente escucha eso y dice, no, pero yo tengo aquí algo que me dice que no. No importa, es falso. Es falso eso en lo que estás creyendo. Es falso en lo que el mundo está creyendo. Es falso en lo que muchos de la iglesia creen. Eso es lo que está pasando aquí. No podemos seguir presentando a ese Dios lastimero porque le dicen a la gente simplemente, mira, tú eres pecador y Dios te lleva para el cielo. ¿Y dónde está la mitad del arrepentimiento? ¿Dónde está la mitad? ¿Dónde está lo claro del evangelio? Sin embargo, es que eso es lo que molesta, porque el hombre siempre, desde que le creyó a la serpiente, ha querido ser igual a Dios. Por eso es que hoy la iglesia se atreve a ordenar, a decretar, a atar y a mandar a Dios, porque si Él me necesita tanto, que haga esto, si quiere que siga a su lado. Pero cuando te muestran la verdad, que tú eres quien necesita a Cristo, entonces tú buscas a Cristo y sigues órdenes de Cristo. Amado, la palabra es muy clara y dice, cuando ustedes pecan, ustedes son los que se perjudican. Cuando ustedes hacen lo correcto, ustedes son los que se benefician. Dios no es más Dios si nosotros lo seguimos, y Dios no es menos Dios si nosotros nos apartamos de Él. Dios es autoexistente, autoeficiente, autosuficiente en sí mismo. Él no nos necesita. Dios no anda deprimido, ¿entiende eso? Él no anda deprimido. Él le duele que te pierdas, pero no anda deprimido porque no, ¿qué voy a hacer? Pasemos por alto todo. No dice la escritura eso, amados. Pero ahora Él manda, es una orden, no es una opción. Cristo no es una opción. Seguir a Cristo no es una posibilidad entre muchas. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Cristo? ¿Mahoma? ¿Alá? ¿A quién quieres? ¿A Buda? ¿Con cuál te identificas más? No hay varias opciones, hay una sola. Hay un mandato de parte de Dios. Este Dios que creó el universo y ahora Dios manda a todo el mundo en todas partes, no solamente en Barranquilla, no solamente en tu casa, no solamente en Colombia, no solamente en los países que han conocido acerca de este Dios, manda a gente en todas partes que se arrepienta de sus pecados y vuelva ¿a quién? A Él. No a donde quieran, no a uno de los 25,000 altares, a Él. Hay personas que se arrepienten supuestamente de sus pecados, hacen un cambio de vida, pero vuelven ¿a qué? A uno de sus ídolos, a uno de sus altares. Hacer las cosas a su manera. No funciona así, tienes que volverte a Él. Verso 31, por si acaso el mensaje de Pablo no va siendo suficientemente fuerte en medio donde estaba. Quiero que vuelvas a recordar dónde estaba hablando Pablo, a quién le estaba predicando Pablo, en qué momento lo estaba haciendo. Ahora, Pablo fue invitado, uno diría, no tiene que ser prudente, lo invitaron la primera vez. No, ¿sabes qué piensa Pablo? De pronto no hay segunda. Tengo que votar todo aquí. Tengo que decirles todo porque seguramente no me van a volver a invitar. El sábado pensamos decirlo todo porque probablemente no nos quieran volver a ver en la vida. ¿Y es la verdad? Verso 31. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre a levantarlo de entre los muertos. No dice, pues Dios ha fijado un día para amarlos a todos. ¿De qué les habla primero Pablo? Juicio. Viene un juicio. Dios ha fijado un día para juzgar a todo el mundo. Todo el mundo los incluía ¿a quiénes? A ellos. Todo el mundo incluye a todo el mundo. Dios ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia, pero lo va a juzgar únicamente a través de ¿quién?
del hombre que él ha designado. ¿Quién es ese hombre? Cristo. No hay otro juez. La gente no va a rendir cuentas frente a Buda. La gente no va a rendir cuentas frente a un santo de la Iglesia Católica. La gente va a rendir cuentas frente a Cristo. Eso no se lo inventó Lutero, eso no se lo inventó Juan, eso se lo inventó el mismo Dios, porque nació en el corazón del Señor el plan de redención para el hombre. Es Dios quien afirma que Dios ha determinado un día, y en ese día todo el mundo va a ser juzgado, todo el mundo se presentará, sin importar que ese día diga, yo no creí en ti, no me puedes juzgar. No, estás aquí por eso mismo. Estás aquí por eso mismo. Porque escuchaste y no creíste. Escuchaste y rechazaste. Escuchaste y te hiciste de oídos sordos. Por eso la palabra es clara en Hebreos. Mientras dure ese hoy, arrepiéntanse. Hoy. El día es hoy. Amén. Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Para nosotros como creyentes cristianos es fácil escuchar la frase levantarlo de los muertos y no decir, ¿cómo así? Pero para los atenienses esto era el desborde de la locura, el desborde de la necedad, el desborde de la ingenuidad, porque en la cultura ateniense no había espacio para la resurrección del cuerpo. Ellos creían en la eternidad del alma, pero no del cuerpo. Ellos creían que el cuerpo ya quedaba allí y nunca más sucedía nada. El alma continuaba y en alguna otra facción de la cultura creían en la reencarnación. El alma en un nuevo cuerpo, pero nunca en que un cuerpo que había muerto volviera a la vida. Pablo decirle esto era una locura. Es como, voy a tratar de explicar para que vean la reacción. Es como convocar a las barras bravas del Junior para decirles por qué Millonarios tiene 3 estrellas y ellos no. No vas a esperar alegría. No vas a esperar buenas caras. No vas a esperar que la gente diga, oye, sí, no había pensado en eso. No puedes esperar eso porque es lo más absurdo que podías decir. Bueno, lo que Pablo está haciendo es mucho más absurdo. Iba en contra de toda la creencia de ellos, de todas las tradiciones, de toda su intelectualidad, porque eso no era solo religioso para ellos, era algo intelectual. Filosofaban acerca de la eternidad del alma y acerca de lo innecesario del cuerpo. De hecho, uno de estos grupos, los estoicos, de los que habla Pablo acá, era gente que se dedicaba a promover la abstinencia y como un ascetismo, es decir, todo lo que produjera placer era malo, porque para ellos el cuerpo es malo y lo bueno es únicamente la parte espiritual, todo lo material es malo. Pablo dice esto, verso 32, por eso aquí cambia, dice, cuando oyeron a Pablo acerca de la resurrección de los muertos, fíjate que esto es lo que marca el quiebre acá, porque cada persona tiene algo donde ya, aquí no más. La gente va escuchando y mucha gente dice amén hasta que le pisan el callo. Yo lo he visto acá como pastor. Mucha gente que sí, amén, 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 hasta que el Señor comienza a predicar acerca de eso que no está haciendo bien. Las esposas escuchan hablar de que el esposo debe tratarlas como vaso frágil. Amén. Las esposas escuchan de todo lo que el hombre tiene que hacer. Amén. Pero un día predican acerca de la sumisión. ¿Y quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Por qué? Porque le pisaron el callo. Amados, y todos tienen un callo. Todos tienen algo que dicen, no, o sea, mira, si el cristianismo no hablaran de eso, yo seguí, pero no, yo no estoy dispuesto a esa parte. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el callo tuyo? ¿Qué es eso? Que tú estás ahí. Ojalá no les dé por meterse con eso, porque donde se metan con eso, ya, hasta aquí llegué yo en esta congregación. ¿Cuál es el callo? Porque todos tienen un callo. ¿Y sabes qué hace el Señor normalmente? Pisa donde duele, porque ahí es donde tienes que morir. Porque si duele es porque está vivo. Si duele es porque está vivo. Amén. Amén. Ok. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, ahora tienes que entender que para que Pablo hablara de la resurrección de los muertos, también tuvo que haber hablado de qué? De la muerte de Cristo.
No puedes pasar a la resurrección sin hablar directamente también del sacrificio. ¿Y por qué no dice todo acá? Mira, si registrara el libro de los Hechos, todo el discurso de Pablo, no cabría realmente. Créeme que Pablo hablaba. Hay un registro acá que dice que habló desde la tarde hasta la madrugada del otro día porque se iba y llegó el punto en que Eutico se durmió, el dormilón de la iglesia. Toda iglesia tiene un dormilón. Toda iglesia tiene un Eutico que toca estar ahí, hey, despiértate. Bueno, pero esa no es la predicación del día de hoy. Sin embargo, se puede ser el callo de alguno. Okay. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio. Aquí vamos a ver las tres respuestas, las tres reacciones. Un grupo se rieron con desprecio, es decir, hubo gente que vio a Pablo y comenzó a burlarse. No fue una risa sino fue desprecio. Lo que la Escritura trata de mostrarnos con esta expresión es que hubo burla, hubo rechazo contra Pablo, lo vieron como un tonto. Se burlaron de lo que estaba diciendo, dijeron, ¿de dónde salió esto de loco? ¿Por qué le permitieron traerlo al Congreso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién fue el que lo invitó? Se burlaron de Pablo. El otro grupo dice acá, pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, el grupo de los indiferentes, el grupo de los, yo sí he escuchado acerca del Evangelio, hablemos la otra semana. Hablemos la otra semana. Esa es la persona que invitas a la congregación, va, y, ¿qué vas a hacer? Estuvo chévere, estuvo interesante. No me llames, yo te llamo. Ese grupo, indiferentes, y ahorita vamos a explicar cada uno. Pero algunos, verso 34, se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaba Dionisio, un miembro del concilio, es decir, uno de esos grandes intelectuales, una mujer llamada Dámaris y varios más. Es notorio cuando has leído todo el libro de los Hechos que la expresión que se usa acá y varios más hace referencia a que las conversiones fueron muy pocas. Ese varios más puede ser contados con los dedos de la mano y se nombra aquí a Dionisio y a Dámaris como para decir, bueno, pero mira, se convirtieron algunos de esos duros de allá que no querían, su intelectualismo no les permitía. Ahí está Dionisio y Dámaris, gente reconocida, porque normalmente las mujeres atenienses no hablaban en público. Si esta mujer estaba allí, era porque pertenecía a una casta muy influyente dentro de la sociedad ateniense. La nombran Dámaris y Dionisio y varios más, unos cuantos, 5. Es decir, uno se imagina que si va a hablar en el Congreso de la República y todo el mundo va a estar ahí pendiente, todo el Senado se convirtió a Cristo. No, salieron unos 2 y 3, bueno, y unos cuantos más. El resto no pasó absolutamente nada en lo que esperamos. Ahora, aquí tenemos 3 grupos claros, iglesia, que siempre vamos a encontrar. El grupo de los burladores, que es el grupo de los que rechazan el evangelio con vehemencia, rechazan el evangelio muchas veces con crueldad. Acompáñame, deja una marca aquí y acompáñame a Hechos capítulo 8. Perdón, capítulo 7. Desde el versículo 1 del capítulo 7 tenemos la narración del discurso de Esteban. En el capítulo 6, verso 8, Esteban, uno de los diáconos, de los primeros 7 diáconos de la iglesia, es arrestado y es presentado, así que delante de todos los fariseos, delante del consejo, los escribas, Sanedrín, y Esteban comienza a predicar. Esteban habla desde el versículo 2 y da un discurso tremendo. Cuenta toda la historia de Israel y sigue hablando, predicándoles el evangelio hasta el versículo 50. Miremos el 49. Está hablando Esteban todavía, no ha callado Esteban, sigue predicando y dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Hasta ahí Esteban les ha narrado toda la historia del pueblo de Israel y hasta ese punto todos han dicho amén. Hasta ese punto todo el mundo ha dicho amén porque ha contado cómo Dios llama a Abraham, cómo Dios levanta a Isaac, cómo Dios prevalece en Jacob, cómo se levantan las tribus, cómo son llevadas a Egipto, cómo son rescatadas de Egipto, cómo conquistan la tierra prometida, todo lo que sucede.
y cómo el Señor les levanta hasta ese día y todos van en un constante amén, 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 amén. Pero el versículo 51 viene el Espíritu Santo a través de ese pueblo terco. Pueblo terco. Ahora tú tienes que comprender qué significaba la palabra terquedad para un judío. ¿Qué estaban entendiendo ellos cuando Esteban les dice pueblo terco? Porque en el Antiguo Testamento el Señor dice que la terquedad es como la idolatría. La terquedad para Dios es como la idolatría. Es tremendo. ¿Sabes qué le dijo? Pueblo idólatra. Ahora, tú le puedes decir eso a los atenienses y ellos dicen, ¿qué? ¿Cómo así que idolatría? ¿Qué es eso? Pero díselo a un judío. Díselo a un judío. Porque ahí no tenemos que leer con inteligencia el Espíritu, iglesia. ¿A quién le está hablando? Le está diciendo idólatras a los judíos, a los que profesaban un solo Dios. Pueblo terco, ¿ustedes son qué? Paganos o incircuncisos, como dice el original. Ahora tú puedes leer eso muy rápido, pero vuelvo a decirte, ¿qué significaba decirle a un judío incircunciso? ¿Qué le estaba diciendo? Era la peor ofensa. Incircunciso, tú no haces parte del pueblo de Dios, porque la señal del pacto dada por Dios a Abraham era ¿cuál? La circuncisión. Quien no era circuncidado no era parte del pueblo de Dios. Estos eran los sacerdotes, estos eran los religiosos de la época. Y viene Esteban y le dice, tercos. Por un lado le dice idólatras y después le dice que ustedes no son parte del pueblo de Dios. Ustedes no son descendientes de Abraham. Por eso la nueva traducción vierte paganos, pero aclara, de corazón. Porque si se hubiera quedado únicamente la frase en incircuncisos, ellos podrían decir, al octavo día de nacimiento fui circuncidado. Pero el Espíritu Santo va donde tiene que ir. Incircuncisos, paganos de corazón. Tienen las marcas externas, tienen la profesión correcta, pero sus corazones están lejos del Señor. Como dice la Escritura, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Amado, esa es la condición de una gran parte de la iglesia cristiana hoy. Son idólatras, son tercos. La gran mayoría de la iglesia cristiana el día de hoy, la gran mayoría de la iglesia cristiana hoy adora el Dios dinero. Adora otro Dios llamado comodidad, estabilidad, confort. Esos son los dioses que adora la iglesia cristiana hoy. Tercos, porque la Escritura dice, no persigan estas cosas. ¿Y qué hacen? Siguen persiguiéndolas, siguen detrás de ella. No pongan su mirada en las cosas de este mundo y siguen poniendo la mirada en las cosas de este mundo. Amado hermano, tú tienes que comprender algo, que estas iglesias en las que se promueve la riqueza son idólatras. Están adorando a Mamón. Ese es el nombre que aparece en la palabra para ese Dios. Un Dios terrible, un demonio terrible. El nombre de Mamón. Hermanos le han quitado la vida a sus padres, padres le han quitado la vida a sus hijos, hermanos entre hermanos, esposos a esposas y viceversa. Se han hecho guerras, se han hecho cualquier cantidad de atrocidades. Porque uno de los grandes engaños es que la religión es la causa principal de las guerras. No es cierto. No es verdad. Detrás de toda guerra siempre había un incentivo económico. A unas persecuciones religiosas se le daba al ejército que ganaba quedarse con los bienes materiales de los pueblos conquistados. No iban por fe, iban por dinero. Paganos de corazón y sordos a la verdad. Hermano, esa es la situación que hoy tenemos. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Es la única explicación de que un pastor diga 10 vulgaridades en un púlpito y lo aplaudan. Es la única explicación. Sordos a la verdad. Es la única manera, y que todos el resto lo estén defendiendo. Y que aquellos que se han atrevido a decir, oye, está mal, le digan, eres un juzgador lleno de odio, ¿dónde está? Tira la primera piedra. El Señor nos lo dijo el domingo. No hay otra explicación. Tercos,
paganos, sordos a la verdad. Se resistirán para siempre al Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta. Quiero que entiendas lo tremendo del versículo 52. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hermano, tú tienes una cosa tremenda y es que todos los profetas del Señor fueron perseguidos por el pueblo de Israel. Jeremías, Isaías, Ezequiel, Amós, Nahum, todos, hermanos, no hubo un solo profeta, aún Moisés fue perseguido por el pueblo de Israel. Todos los profetas fueron perseguidos por el propio pueblo de Dios. No te engañes pensando, porque profeta no es el que anuncia lo que va por venir. Profeta es el que llama al pueblo a volverse a Dios, al arrepentimiento. El que muestra, el que señala lo que está mal y llama al arrepentimiento. Eso es un profeta desde el punto de vista bíblico. No el que anda diciendo, veo que vas a heredar algo, veo que te van a ascender, veo que se te va a quitar. No, ese no es un profeta, ese es un charlatán. Pero el profeta llama al arrepentimiento. No te engañes pensando que vas a llamar al arrepentimiento y te van a aplaudir. Porque van a resistir muchos el Espíritu Santo. Mira, hasta mataron, sigue ahí en el versículo 52, hasta mataron, hasta es como llegaron al colmo. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Está hablando precisamente de Juan el Bautista y está hablando de Isaías, quien murió aserrado, según la tradición. Profeta mesiánico. Terrible. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Verso 54, tenemos la reacción que tenemos allá en Hechos 17. Los que se burlan, los que se molestan. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Dice, crujían los dientes contra él. ¿Tú sabes qué es crujir los dientes? Es una cosa terrible. Es lo que está diciendo la escritura. No fue que dijeron, Esteban, me estás hiriendo. No fue eso. Esteban, mira, ya estás pasando la línea, Esteban. Por favor, no, mira, respétanos, te respetamos. No. Esta gente ardió en enojo. ¿Tú has visto los muñequitos? Cuando se podían ver los muñequitos, papás, paréntesis, cuidado con Disney, cierro. Cuando se podían ver los muñequitos que se ponía rojo y le salía humo por los oídos, ¿se acuerdan? Los que son de mi época, si usted lo vio, usted, ya vamos en otra etapa. Salía, pitaba como una olla express. Eso es lo que tenían esos fariseos, estaban rabiosos, llenos de ira, le mostraban los puños, lo amenazaban, es decir, vas a ver, Esteban. Ahora uno diría, bueno, se quedaron ahí. Pero Esteban, mira el contraste. Esteban lo están amenazando, ellos están llenos de rabia. Y en el verso 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿qué está mostrando la escritura? Acá hay una comparación. Los fariseos llenos de rabia, conocedores de la ley, conocedores de la palabra, estando en el templo, no tenían el Espíritu Santo, porque Esteban es el contraste. Esteban, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Porque algunos dicen, hablar así no es de parte de Dios. ¿Sabes cómo habló Esteban así? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Tremendo. Fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. No puedo predicar este versículo, pero es de mis favoritos. Hemos hecho aquí predicas completas de ese versículo, es hermoso. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. O sea, Esteban ya la completó. Ellos veían a Jesús como el mayor hereje. Los está acusando de tercos, idólatras, paganos, incircuncisos de corazón, que se resisten a la verdad. Y ahora dice, veo a Jesús a la derecha del Padre. Esto es como, por si todavía no me odian suficiente, mira, veo a Jesús. Oh, hermano, yo no sé si tú estás comprendiendo lo que dice la escritura acá. Es tremendo. El Espíritu Santo levanta la mirada de Esteban para que vea a Jesús allí. Jesús estaba mirando a Esteban, pero para los fariseos era una ofensa todavía mucho más grande. Entonces, verso 57, ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar, parecían niños.
¿Tú has visto niños en el parque? Eso es lo que hicieron. Es una cosa terrible. Es decir, no quiero escuchar y se tapan los oídos y comienzan a gritar cual pataleta. Hermano, tal vez no veamos eso, pero la gente cierra los oídos y muchas veces yo lo veo desde el púlpito. Hay gente que cierra los oídos. Si está ahí sentada, se va al final, pero ya cerró los oídos. Comienza a mirar otros pasajes de la Biblia. A veces cuando me bajaba y estamos en Hechos y hay gente por ahí en Génesis. ¿Qué están haciendo? Pensando por ahí en otras cosas. Se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Como dicen los niños, soy de palo, tengo orejas de pescado. Soy de palo, una vez hicimos esa predica, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y se lanzaron sobre él. No dice que uno se lanzó. Todos se fueron sobre Esteban, es decir, una turba se fue sobre Esteban. Lo arrastraron, verso 58, fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. No hubo ningún juicio contra Esteban. No hubo una reunión que dictara juicio contra Esteban. No, inmediatamente ellos se lanzan sobre Esteban, lo arrastran y comienzan a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor, consúmelos. No, a mí a veces me gustaría que la historia dijera eso, pero no, mira, el que está lleno del Espíritu Santo no hace eso. Y es importante que entiendas esto, porque la oración de Esteban es: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y en la versión completa, como lo dice aquí, dice: cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho eso, murió. ¿Sabes quién dijo lo mismo antes de morir? Señor Jesucristo. Esteban imitó a Cristo hasta en el último instante de su vida. Nosotros vamos a estar enfrentando cosas difíciles en los próximos días. Y nuestra reacción va a mostrar quién habita en nuestros corazones. Si estamos llenos del Espíritu Santo, debemos estar dispuestos a decir: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Orar por ellos, orar por misericordia, pedirle al Padre que quite las vendas de sus ojos, que destape sus oídos, que les abra la mente y les cambie el corazón. A mí no me preocupa tanto lo que pueda pasar el sábado con lo que nos digan o nos hagan. Mi oración está en lo que hagamos nosotros. Mi oración está en la respuesta de la iglesia, en lo que nosotros digamos, si es que llegan a insultarnos, si es que llegan a acusarnos, si es que llegan a atacarnos. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Como Esteban? ¿O vamos a darle rienda suelta a la carne? Pero bueno, volvamos a Hechos 17. Y tenemos entonces este primer grupo, este grupo que se burla, este grupo que rechaza de plano, este grupo que es abiertamente hostil realmente al evangelio. Ahora, este grupo está bien relatado por toda la escritura. Nos lo muestra aquí en el versículo, en el capítulo 16 tenemos persecuciones, en el capítulo 15 tenemos persecuciones. Pablo es apedreado en la ciudad de Listra, es amenazado en Iconio, tiene que salir huyendo de otras ciudades. Siempre va a haber ese grupo que es abiertamente hostil al mensaje del evangelio. Pero orando y esta tarde meditando, hermanos, es peor el grupo de los indiferentes. Este grupo parece más civilizado, este grupo parece más abierto, como oye, podemos volver a hablar con ellos, pero este grupo es peor porque Cristo tiene que producir algo, o va a producir aversión o va a producir amor por él. O se van a postrar a los pies de Cristo o van a levantar los puños contra Cristo, pero no puede ser indiferente ante el Hijo de Dios. Yo prefiero la hostilidad abierta. ¿Sabe? La hostilidad abierta la mostró Pablo. Dice que Saulo, un joven llamado Saulo, sostenía los mantos mientras apedreaban a Esteban. Y ese joven llamado Saulo es este Pablo que está predicando en Atenas. Hay más posibilidad en alguien que abiertamente dice: no lo creo, no lo acepto, no quiero nada de esto, que en aquellos que dicen: oye, chévere, llámame.
Llámame, pásame el contacto ahí de la página, yo voy a escuchar. Hay más posibilidad porque es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. O le rechazas abiertamente o le aceptas abiertamente, pero hermano, no seas tan tonto en ser indiferente. Y digo esto con mucho amor porque puede que lleves aquí meses siendo indiferente. Vienes cada domingo, vienes cada jueves, escuchas prédicas, pero no pasa nada. Ni te opones abiertamente, pero tampoco te comprometes. Ese es el peor grupo. Y la prueba de eso está en Apocalipsis capítulo 3. No eres ni frío ni caliente. Eres tibio. Y como eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Y algunos malinterpretan y dicen, bueno, el Señor se quiere que seamos malos. No. Pero es que el frío, el opositor abierto, tiene más posibilidad. Porque algo pasó en su corazón, fue confrontado con el Evangelio. Fue confrontado con la palabra. Toda su estructura espiritual se vino abajo. Toda su estructura intelectual se vino abajo. Fue confrontada al decir solo a través de Cristo. No puede ser. Todos sus ideales vienen abajo y hay una pelea, hay una lucha. No lo acepto. Sin embargo, muchos de esos que apedrearon a Esteban, no solo Saulo, se convirtieron, dice la Escritura, más adelante. Aceptaron el Evangelio. Pero los indiferentes, para eso es mucho más difícil. Amado, revísate. Y no nos engañemos pensando, no, mira, que nos llaman. No, mira, que chévere, que tan bonito todo. Pero tan bonito ¿qué? Porque no estamos haciendo un club de té. Amén. Y por último, tenemos el grupo que dice, pero algunos, verso 34, se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Yo quiero que entiendas algo. Cristo debe ser honrado sin importar el resultado. En la ciudad de Listra, Pablo fue apedreado y dejado en las afueras de la ciudad, dado por muerto, pero Cristo fue glorificado porque fue predicado. En la ciudad de Iconio, Pablo salió huyendo porque lo amenazaron de muerte, pero Cristo fue glorificado porque fue predicado. En la ciudad de Derbe hubo muchas conversiones y no hay registro de persecuciones. Cristo fue glorificado. Amado, quiero que entiendas algo, sin importar las reacciones, porque ya la palabra nos las muestra. Sin importar si lo que vamos a hacer con la revolución de la cruz produce gente enojada, produce gente indiferente o produce conversiones, lo importante es que Cristo sea glorificado. No podemos desviar la mirada de esto. Nuestro único fin debe ser la gloria de Cristo. Dios ya nos ha hablado en otras ocasiones de esto. No podemos ir a predicar el Evangelio porque tenemos amor por los perdidos, aunque debe estar. Pero nuestra meta debe ser que Cristo sea glorificado en vidas que todavía no lo están. Ese es el propósito. No nos debe dejar tranquilo el hecho de que Cristo no sea glorificado. Pablo se indigna en el versículo 16 porque Cristo no era glorificado en medio de toda esa ciudad. No era glorificado por toda esa gente. Eso es lo que mueve el corazón de Pablo y es lo que debe mover nuestro corazón. Que Cristo sea glorificado. Si al final de la tarde del sábado no hay nadie sino nosotros, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿el Señor fue glorificado o no fue glorificado? Y si Él fue glorificado, no importa. Porque ¿qué importa si al final decimos, mira, el salón está lleno, todo el mundo quiere ir a la congregación, todo el mundo quiere hablar de nosotros? La pregunta va a ser la misma. ¿Fue Cristo glorificado? Y si la respuesta no es un sí absoluto, hermanos, fracasamos y hemos perdido todo este tiempo. La única pregunta a hacernos al final, y espero que se la hagan y no la hagamos, es, ¿fue Cristo glorificado? ¿Fue Cristo glorificado? Eso es lo único que interesa. Si Él es glorificado, hermano, lo demás cabe en su soberanía. Nosotros somos siervos inútiles que hacemos lo que nos toca. Amén.